Estamos de regreso con ustedes, noticias del Congreso, la información desde el Poder Legislativo Federal. Vamos ahora con la rendición de cuentas de los funcionarios públicos a nuestras y nuestros representantes, con las comparecencias en el marco de la glosa de la revisión del sexto informe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. El titular de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, compareció ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, Economía Social y Fomento del Cooperativismo y de Infraestructura, todas de la Cámara Baja, ante quienes rindió protesta de decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad ante las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, de Economía Social y de Fomento del Cooperativismo y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, a la que comparece con la finalidad de continuar y profundizar en el análisis del sexto informe de gobierno y enriquecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo? Sí, protesto. En su primera intervención, el funcionario público se refirió a la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte y destacó el incremento que en materia de inversión se ha tenido en México. La otra cara del libre comercio es la inversión. Estamos cerrando este sexenio con 200,000 millones de dólares de inversión extranjera, cifra récord histórica que supera por más del 50%, la más cercana en administraciones anteriores. Guajardo Villarreal subrayó que gracias al trabajo coordinado con el Poder Legislativo se aprobó una nueva ley en materia de reforma regulatoria derivada del cambio constitucional a los artículos 27 y 73. Es un gran paso. Por primera vez, todos los órdenes de gobierno, los órganos autónomos, estarán trabajando en la misma dirección. Logramos aplicar el acuerdo 2x1, que por cada nuevo trámite hay que eliminar 2, y con ello hemos logrado eliminar 301 trámites, con un ahorro significativo para la economía. Bueno, y luego de la exposición del funcionario iniciaron las rondas de preguntas, respuestas y réplicas. Al hacer uso de la palabra, Francisco Lizardo Garrido, de Morena, cuestionó al funcionario sobre el mecanismo de revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Si bien la cláusula de terminación automática no se mantuvo conforme a la propuesta original, díganos el nuevo mecanismo de revisión periódica y si genera certidumbre para las inversiones en el país. Lo que nos comprometimos es, por salud de la política pública, también por beneficio de México y Canadá, hacer una revisión sexenal para poderle dar al acuerdo los ajustes necesarios para su sustentabilidad política en los tres países. Y una vez que se llegue ese acuerdo de revisión, poderlo relanzar 16 años hacia adelante. Otro punto importante es la estabilidad al tipo de cambio que esto está generando, y esto pues obviamente es importante mencionarlo y es importante hacer un reconocimiento a tanto a la administración saliente como a la administración entrante por esta firma de gran importancia. Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Luis Alberto Mendoza Acevedo reconoció la labor del funcionario en la renegociación del tratado y sostuvo que a días de que termine la actual administración hay materias pendientes, por ejemplo, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas que han apoyado a lo largo del sexenio con los recursos del Fondo Nacional del Emprendedor, ¿cuántas microempresas, medianas empresas se han apoyado y cuántas de estas han logrado sobrevivir hasta la fecha? Segunda pregunta, ¿cuántas lograron convertirse en grandes empresas? Todos tenemos dos niveles de intervención. El nivel de intervención micro a través del PRONAFIM, en donde hemos logrado apoyar con más de 11,800 millones de pesos a casi 5 millones de pequeños y microemprendedores, créditos alrededor de 10,000 pesos promedio. Si México desea seguir en la vanguardia en materia comercial, debemos de reconocer el avance y el apoyo que ha brindado este gobierno en favor de las micro y pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, como lo mencioné antes, aún hay mucho por hacer y no debemos descansar mientras existe incertidumbre para estas familias. En su oportunidad, la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI sostuvo que en la administración actual se fortaleció la política comercial de México y de fomento industrial. Además, se refirió al tema de la ampliación del origen del mezcal. Existe una gran preocupación por parte de los mezcaleros reconocidos, así como de las entidades que hoy cuentan con esa denominación de origen. Argumentan que el INPI otorgó una ampliación a otros estados sin contar con un estudio suficiente de campo para acreditar que se cumplan con los elementos mínimos para una denominación. La Secretaría de Economía tiene que salvaguardar el derecho de las entidades que tienen una tradición mezcalera. Pero abono un tema adicional. Yo recibí a los mezcaleros de Oaxaca encabezados por el presidente del Consejo Regulador de Oaxaca
quien en esta visita no solo nos pedía eliminar la ampliación, y yo dije, con todo gusto analizamos qué municipios son los que realmente tienen tradición, pero yo sí les pediría que hagamos una agenda integral. Nos preocupa esta actividad, ya que la producción del mezcal es de vital importancia en la economía social de muchísimas comunidades mexicanas, especialmente en la región sur del país. Bueno, en nombre del grupo parlamentario del PES, el diputado José Ángel Pérez Hernández se refirió a la competitividad a nivel internacional de algunas empresas mexicanas, en contraste con la desatención a MIPYMES. ¿Cuándo enfocaremos nuestra atención a ayudar a los pequeños inversionistas que se autoemplean en pequeños negocios como una fonda de comida o una pequeña herrería o un taller de costura? En la administración anterior se logró beneficiar 3,000 proyectos. Nosotros estamos cerrando con 106,000 proyectos de apoyo directo al sector MIPYME en México. Entendemos que la escala de un micronegocio que mantiene una familia es demasiado pequeña para que el Estado mexicano pueda volcar todos sus recursos para apoyarla. Pero es importante que no se les deje solos, que se hagan programas que en efecto ayuden y beneficien desde la base a los más pequeños emprendedores. Bueno, al hacer uso de la palabra, el diputado Benjamín Robles Montoya del PT criticó las declaraciones hechas por el funcionario en su comparecencia ante el Senado de la República cuando se refirió a que el sector más pobre de la población no come gasolina. Porque usted ha demostrado en los hechos y aún más en recientes declaraciones en el Senado de la República que a usted los pobres le estorban y que no los entiende. Y entonces, pues haber trabajado como secretario de Economía en un país donde la mayoría vive en la pobreza, sin duda que debió haber sido un enorme sacrificio para usted. En el sector economía, los pobres no nos estorban. Son en el fondo nuestro objetivo de trabajo. Para usted, pareciera que el país termina en Perisur. Y yo lo digo porque no se vale seguir contándole historias al pueblo de México. Bueno, en nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega reconoció la labor del funcionario al frente de la Secretaría de Economía, pero apuntó que existen en el sector grandes pendientes que resolver. En la pasada legislatura del Congreso de la Unión, la Secretaría de Economía respaldó las modificaciones a la Ley General de las Sociedades Mercantiles para facilitar la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la figura jurídica de sociedades por acciones simplificadas, es decir, las denominadas SAS. A casi 3 años de su implementación, me gustaría preguntarle, secretario, ¿cuáles son los resultados concretos de este esquema? La evolución ha sido muy efectiva. Empezamos con la creación en enero del 17 de 1,300 y ahorita en septiembre del 18 llevamos ya 17,628. En estos momentos de retos económicos crecientes, en los que las pymes son las unidades económicas más débiles, quiero preguntarle, ¿por qué se ha reducido tan drásticamente el apoyo a este sector? Bueno, en su oportunidad, la diputada Claudia Reyes Montiel del PRD sostuvo que México enfrenta una gran vulnerabilidad al vender el 80% de su producción a un solo socio comercial, en este caso a Estados Unidos. ¿Nos podría explicar las razones por qué la Secretaría de Economía, que usted encabeza, ha supeditado la política industrial a la economía norteamericana, desestimando fomentar y alentar el mercado interno, así como la diversificación de exportaciones? En una economía abierta no es sustituto o no es alternativa a decir el mercado interno sustituye, sino se complementan dentro de este proceso y se enriquecen. En el grupo parlamentario del PRD solicitamos desarrolle más la pregunta y si lo hiciera llegar por escrito mediante la presidencia a esta comisión. Es cuanto, presidente. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acudió a esta comparecencia para corroborar, dijo, que el formato de estos encuentros son funcionales. Así se dirigió a la reunión.
estamos en un proceso de cambio y posiblemente de un cambio más profundo de lo que se cree. Todo lo que se ha dicho aquí, en favor o en contra, refleja un modelo económico, es parte de un modelo económico. Todo lo que se ha dicho aquí, y bueno, nosotros vamos por uno distinto y tendremos los saldos de lo que ha ocurrido. El diputado Fernando Galinda Favela, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, hizo uso de la palabra para concluir la comparecencia del titular de Economía. Esta presidencia da por concluida la comparecencia del secretario de Economía ante esta soberanía, en cumplimiento de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.